No se diga más por Top Latina. Tenemos vía Zoom al periodista venezolano desde Caracas, Pedro García Otero. Él tenía allí un tema que también lo estaban contactando desde Chile. Yo no sé si nos está escuchando en este momento o ya está disponible. Sí, Pedro, ya estoy disponible, ok. Alexander, buen día. Pedro, buen día. Te damos la bienvenida y las gracias de parte del equipo de No se diga más acá en Top Latina para que nos cuentes un poco cómo está Caracas y desde tu punto de vista es muy distinto lo que puedes decir desde Caracas a lo que podamos decir nosotros desde Santo Domingo. Como venías escuchando, Alejandro Grisanti también está con nosotros, te saluda desde acá, así que adelante, Pedro. Bueno, buen amigo Alejandro Grisanti, buen amigo tú, Alexander, así que un honor y un gusto estar con ustedes dos aquí en Latina, en Dominicana. Y bueno, me hace siempre mucha gracia que siempre insisten es que está en Caracas, o sea, que está en el terreno. Quedamos pocos, la verdad. No tan pocos como pareciera desde el exterior, pero quedamos pocos periodistas ejerciendo periodismo independiente en Venezuela relativamente libre, sin presiones, porque bueno, todos enfrentamos presiones. La situación en Caracas, la situación en Venezuela hoy amanece con el tema de la instalación de las mesas, con mesas instaladas mucho antes de la hora en que tenía que instalarse, mesas con testigos accidentales. Cada paso de este proceso ha sido un auténtico calvario para la oposición. El hecho de que no haya podido inscribir primero a María Corina Machado porque fue inhabilitada, luego no pudo inscribir a Corina Lloris sin ninguna explicación, luego quedó Edmundo González que era el candidato que llamaban tapa, que estaba puesto ahí sencillamente para guardar un puesto, inscribir la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática. También fue un proceso muy duro, acreditar a los testigos fue un proceso muy duro. Bueno, ahora estamos en la parte dura de instalar las mesas con testigos de la oposición. Ha sido, en vez de una fiesta, eso que se solía decir siempre, Alexander, la fiesta democrática, ¿no? Sí. Ahora, esto ha sido una guerra, mano. Esto ha sido, nos han puesto alambre de púas en cada paso del camino, pero aquí estamos. Y si tú me tienes que preguntar, si tú me preguntas cuál es el sentimiento hoy en Caracas y en Venezuela, yo respondo con una sola palabra. Ese sentimiento es esperanza. Este país está esperanzado de que el domingo va a iniciar el camino del cambio político, de la transición política. Eh, Pedro, También, sí, ya escucho. José Rafael Mata por aquí. Dos cosas. Ayer se vio, lo que pudimos ver a través de las redes sociales, fue un masivo cierre de campaña de María Corina y Edmundo en Las Mercedes y un acto y un cierre de Maduro en una avenida tan emblemática como la Avenida Bolívar, pero muy limitado y con muy poca participación de gente, nada de aquellos masivos mítines y cierres de campaña del chavismo. Pero más allá de lo que nosotros pudimos ver en las redes sociales, de esas imágenes multitudinarias de María Corina, ¿qué se veía ayer en la calle? ¿Qué era lo que realmente estaba pasando ayer en las calles de Caracas? Bueno, yo ayer no fui al cierre de campaña opositor. Sí vi por ahí un tuit de Fran Monroy Moret, que a lo mejor tú lo conoces, ustedes lo conocen, un periodista de tecnología muy acreditado, que decía que por el uso de torres de celulares, dos operadoras de las tres que hay en el país, obviamente se estaba refiriendo a las dos privadas, que son Movistar y Digitel, reportaban un 30% más de gente en la manifestación de las Mercedes que en la manifestación de la Avenida Bolívar. Yo estuve en la manifestación de la Avenida Bolívar, yo me acerqué a la manifestación de la Avenida Bolívar a ver cómo estaba la situación y yo debo decir que no era poca gente, era bastante gente, había bastante gente en esa manifestación. Claro, y hay que tomar en cuenta que esa es gente que viene de todo el país. Yo creo que ayer batieron récord de autobuses y récord de franelas nuevas. Todo el mundo cargaba franela y gorra nueva. O sea, repartieron franelas, repartieron gorras, repartieron comida. Y la actitud de la gente es lo que a mí me marcó una diferencia. La gente, en general, uno sentía que la gente estaba allí como cumpliendo con una obligación de trabajo.
muchísimo empleado público. Yo sé de las enormes presiones que están padeciendo los empleados públicos en estos días, incluso presiones que van contra el secreto del voto. Pero también hay que decir una cosa, José Rafael, este país ya no es el país de 2013. En este país se fueron 7 millones de personas. O sea, este es un país donde aquel famoso y legendario tráfico caraqueño ya no es el tráfico de antes. Es muy difícil, no solo para el chavismo, también para la oposición, llenar la Avenida Bolívar o llenar la autopista Francisco Fajardo, que era el lugar emblemático de la oposición, ahí frente a Altamira, frente al CCT. Todos los venezolanos de la diáspora conocen el sitio. Pero este país ya no es el mismo. La gente, aparte de esa política de las grandes movilizaciones, ha revivido un poco en esta campaña, pero en general hoy en día es mucho más ciberpolítica, ¿no? De hecho, fíjate tú que el candidato que va punteando en las encuestas con 30 puntos de ventaja no tiene una cuña de televisión, no tiene una cuña de radio, no tiene un pendón colgado en la calle y aún así va punteando en las encuestas. ¿Por qué? Porque ha sido una campaña muy orgánica, muy de la gente y hecha con muy poca plata. Por cierto, hay que decir que en Venezuela hay 8 candidatos más y esos candidatos también tienen plata para pendones, para vallas, para televisión. Y uno se pregunta de dónde sacan la plata. Bueno, la respuesta casi que viene, pero yo no la puedo decir desde Caracas, Venezuela, pues la pueden decir ustedes desde allá, desde Dominicana. Claro. Otra cosa, cuando hay un proceso electoral, comienzan las angustias sociales normales de la época de conflicto. Uno, por los reportes que hemos podido conseguir desde acá, nos decían que en Caracas esta semana ha habido mucha afluencia de personas en los supermercados, estaciones de combustible, la gente abasteciéndose, por temor a posibles conflictos postelectorales. ¿Cómo está esa situación? Sí, hay que decir que de verdad el tema de la gasolina sí ha tenido pues algún tipo de nerviosismo porque, bueno, porque en Venezuela la producción y la distribución de gasolina es deficiente desde hace ya bastantes años y sobre todo en la provincia hoy se ve bastante, digamos, bastante colas nerviosas de gasolina. Sobre el tema del abastecimiento de comida, yo siento que es bastante menos. Sí ha habido cierto nivel de compras nerviosas, pero mucho menor que en otras ocasiones por una razón muy sencilla. El abastecimiento en Venezuela es hoy por hoy el mejor abastecimiento de los últimos 20 o 25 años. La liberación de precios ha hecho que los supermercados hayan vuelto a vivir. Yo siempre pongo, por ejemplo, mi zona. Yo vivo en una zona donde antes, hace 10 años, para yo ir a hacer un supermercado, tenía que hacer un viaje de 6, 7, 8 kilómetros en carro, y hacer la compra y venirme a mi casa. Hoy en día, a distancia de a pie, tengo 6 grandes supermercados, grandes, enormes, que compiten entre sí por precios, donde hay cosas, o sea, uno siente que no están, para usar una frase que es casi que un cliché, uno no siente que estuviera en Venezuela hasta que llega a la caja y le toca pagar. Ahí sí siente que está en Venezuela porque los precios son altísimos, la comida es carísima, está carísima en Venezuela. Pedro, Pero el tema de abastecimiento en general es un tema resuelto, incluso en medicina, y no hay mínima o ninguna preocupación al respecto. Pedro, ¿qué rol está jugando para todo? O sea, para nadie es un secreto que este es un régimen que tiene su origen en las Fuerzas Armadas y todos sabemos el rol que juegan las Fuerzas Armadas en Venezuela. Desde tu óptica periodística, en esta ocasión, ¿qué papel están jugando las Fuerzas Armadas con respecto a este proceso electoral? Veíamos una declaración de Padrino, del general Padrino, entiendo que fue ayer, en la que advertía que el que gane es el que debe asumir y el que pierda que vaya a descansar. Yo lo siento un poco ambivalente, generaba expectativas positivas hacia gente que tiene esa esperanza de la que tú hablabas, pero en todo caso, allá qué se siente con respecto a las Fuerzas Armadas. No, es la gran incógnita. Obviamente, la gran incógnita es qué va a pasar con las Fuerzas Armadas el domingo en la tarde. Lo que está pasando en este momento es que siguen siendo colaboradoras activas del régimen. Por ejemplo, todas
todas estas denuncias de instalación irregular de mesas electorales están avaladas por el Plan República, es decir, están avaladas por las Fuerzas Armadas. ¿Qué va a pasar el domingo en la tarde? Es la verdadera incógnita, es la prueba la prueba de la milanesa, pues la prueba del dulce, de lo que vayan a hacer las Fuerzas Armadas. Eh, por ahí hay miles de rumores, yo ahí no entro a especular. Las declaraciones de Padrino me sorprendieron porque Padrino ha lanzado, antes de esa declaración, lanzó 1000 declaraciones de apoyo a la revolución bolivariana, de su fidelidad absoluta a la revolución bolivariana. Lo único que uno puede decir o elucubrar sobre este tema es que las Fuerzas Armadas son tan parte del país como el resto de Venezuela, y si usted quita probablemente las cúpulas de la Fuerza Armada Nacional, el resto de la Fuerza Armada está en una situación tan precaria como está todo el país, es decir, con sueldos de miseria, con seguros médicos inexistentes, con seguridad social nula. Y entonces, bueno, uno supone que ese 80% del país que quiere cambio, 85% del país que quiere cambio, según todas las encuestas, también tiene el reflejo en unas Fuerzas Armadas que además han sufrido una inflación, una hiperinflación, así como una hiperinflación económica, ha habido una hiperinflación de cargos en las Fuerzas Armadas. Entonces, hay una cifra por ahí que dice que en las Fuerzas Armadas están registradas 4 millones de personas. Eso es una absoluta locura. Hay 1500 generales, hay más generales que en toda la Unión Europea. Entonces, los cuadros medios y bajos tienen que estar, o uno presume que están en una situación parecida a la de cualquier empleado público, pues ganando muy mal y con muchos deseos de que las cosas cambien. Y paralelamente hay un montón de gente, supone uno también, porque uno no ve 4 millones de militares en Venezuela en ninguna parte, que hay un montón de gente cobrando beneficios a partir de la Fuerza Armada sin formar parte de la Fuerza Armada. Entonces, bueno, ese es el análisis que se puede hacer en este momento. Pedro, si yo te preguntara, tú, bueno, has vivido esto, estos 25 años allá en la candela, en el terreno, como decías tú. De hecho, yo te quiero enviar un fuerte abrazo y el reconocimiento, porque independientemente de que los que han salido también han tenido su justificación y de ninguna manera se les puede criticar, yo creo que los periodistas como tú que se han mantenido allá y siguen trabajando el periodismo, hay que casi que reconocerlos como valientes. Y es el sentimiento que tengo por ti, que eres mi amigo y mi hermano. ¿Tú qué características ves de distinto? O sea, ¿qué tiene de distinto el escenario de hoy día para este domingo con respecto a los otros momentos de estos últimos 25 años en los que las expectativas de cambio también han sido muy altas? Bueno, mi abrazo para ti primero, Alexander, mi agradecimiento por el reconocimiento bueno, hemos hecho lo que nos ha tocado hacer y hemos hecho lo que sentimos que debimos hacer y lo que, bueno, a lo mejor humanamente pudimos hacer. Yo me pude ir de este país muchas veces, yo ni siquiera, yo puedo llegar a otro país con pasaporte legal perfectamente y no lo he hecho porque, bueno, soy un aferrado, porque simplemente he sentido que este es mi país y aquí quiero morir, aquí quiero que queden mis huesos y entonces, bueno, quiero estar aquí. ¿Qué hay de diferente? El 85% de la población que quiere cambio. La mayoría opositora en este momento es una mayoría absoluta, la única, en buena lid, esta gente hubiera salido del poder hace ya 8 o 9 años. O sea, esta gente está gobernando por las malas aquí desde 2015, Alexander. Cuando la Asamblea Nacional se ganó en 2015 y la ganó la oposición con 2/3 de los escaños, el pueblo venezolano le dio un mensaje muy claro a Nicolás Maduro. Ese mensaje era: no te queremos más en el poder, no queremos al chavismo más en el poder. Y le dio 2/3 a la oposición para que hiciera los cambios que tenía que hacer. La oposición podía haber hecho esos cambios con 2/3, podía haber nombrado un nuevo Consejo Nacional Electoral, podía haber nombrado un nuevo Tribunal Supremo y finalmente podía haber convocado un referendo revocatorio para sacar a Maduro del poder. Toda esa ruta se transitó y Maduro se atrincheró, Maduro y su gente se atrincheraron en el poder, hicieron por las malas el revocatorio, el referendo, la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2018,
que fue un fraude constitucional, porque fue una Asamblea Nacional Constituyente cuyo único objetivo era convertirse en una suerte de parlamento paralelo. Le anularon todas las capacidades injustas, ilegal e inconstitucionalmente a la Asamblea Nacional que habíamos electo los venezolanos, y además hubo ese terrible episodio de represión de 2017 por el cual el régimen, el gobierno venezolano, el Estado venezolano está sentado o está muy cerca de estar sentado en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional. Además tenemos pues todo lo que determina la misión de determinación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, o sea, todos esos informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Bueno, eso que era una mayoría clara en 2015, no ha hecho sino crecer. Nicolás Maduro se hace reelegir en 2019, en un proceso que fue completamente irregular, y ciertamente la oposición comete el error grave de no ir a pelear en cualquier condición, que es lo que estamos haciendo hoy. Y luego viene todo el episodio, pues lamentablemente bufo, muy bufo, de lo que fue el gobierno interino, que terminó tan mal, ¿no? Terminó como una bufonada, pues. La oposición estaba sin rumbo, estaba desnortada, pero Maduro necesitaba relegitimarse de alguna manera y necesitaba negociar con Estados Unidos. Y dentro de esa negociación con Estados Unidos se producen los famosos acuerdos de Barbados de octubre del año pasado, en los que a regañadientes el chavismo acepta la realización de unas primarias que pretendía el régimen que iba a ser un fracaso. Aparte, la sabotearon activamente. Bueno, resulta que no fueron un fracaso, resulta que fueron un tremendo éxito, resulta que el gobierno contribuyó a ese éxito cuando obligó a que las colas fueran en la calle, a que hubiera poco centro de votación, y que entonces, por lo tanto, la gente se viera mucho más gente de la que en verdad fue a votar en esas primarias. Y además ocurrió algo muy curioso, Alexander. El gobierno, a través de sus satélites, de muchos analistas que han mostrado el plumero en estos años, embarcó entre 2019 y 2022, 2023 al país en una operación psicológica muy intensa que rezaba lo siguiente, decía a grandes rasgos, decía dos cosas. La primera cosa que decía era que los venezolanos no estábamos interesados en política, y la segunda cosa, sino en que la economía funcionara, y la economía empezaba a funcionar después de años de hiperinflación. Y la segunda operación psicológica decía que en todo caso, si los venezolanos estábamos interesados en política, estábamos interesados en candidatos que no confrontaran, que fueran conciliadores con Maduro, que le sobaran la espalda al régimen, etc. Bueno, el día de las primarias va la gente y reduce a todos esos candidatos a error muestral y le da 92% del voto a la candidata más confrontadora ante el régimen, que es y será María Corina Machado, que ha sido siempre radical en contra del chavismo, consecuente en esa radicalidad. Bueno, ese primer error lo han ido, digamos, profundizando, ese primer error del madurismo se ha ido profundizando luego con el referendo del Esequibo, que fue un absoluto fracaso en términos de convocatoria, y luego con una campaña muy pobre, una campaña electoral muy mala, muy reactiva, donde la iniciativa siempre la ha llevado la oposición, donde Maduro intenta desesperadamente parecer popular y no lo logra. Entonces, bueno, han sido un cúmulo, digamos, de éxitos opositores y de errores y en algunos casos malas intenciones chavistas que nos han traído hasta aquí. El momento sigue siendo muy delicado. O sea, el hecho de que una persona como Elvis Amoroso, que es un declarado militante del chavismo, sea el presidente del Consejo Nacional Electoral, es un elemento que crea ruido. Hay montones de elementos que crean ruido. Pero es que la mayoría es tan poderosa que yo dudo mucho que incluso con todo ese ruido puede imponerse una matriz de que ganó el chavismo las elecciones del domingo. Claro. Bueno, Pedro, no queda más que agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos. Sé que sabemos que tienes una agenda complicada porque te están llamando de varios lugares. Mira, estamos todos en el mismo sentimiento, tanto venezolanos como extranjeros. Creo que todos queremos lo mismo, que el domingo haya un cambio definitivamente y que todo termine resultando en paz.
Alejandro, ¿no? Sí. Oh, sí, por supuesto. Mira, hay un que dato se muy respeten los importante que yo resultados. quería, Correcto. hay un dato que yo Ahí todo quería el mundo. compartir con ustedes, perdón, antes de terminar, que es que Alejandro preguntaba, o uno de ustedes hablaba de cómo sería la cosa si se impone el chavismo en las elecciones del domingo. Y bueno, por ahí hay una encuesta que dice que casi 30% del país plantea abandonarlo si Maduro se impone otra vez en el poder. Pero al contrario también sucede. Se habla de que podrían volver hasta 3 o 4 millones de venezolanos. No van a volver todos, obviamente. Hay gente que tiene, como dice Alejandro, hay gente que tiene su vida hecha en sus países. Pero hay mucha gente que sí se plantea volver y por ellos también hay que hacer ese esfuerzo de este domingo. Así es, Así así es. es. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. Abrazo. Gracias, Igual, Pedro. Un hasta luego. abrazo. No se diga más por Top Latina.